de iniciar, el tema en sí es el aprovechamiento del potencial académico y las oportunidades que se tiene para publicación en revistas en la UNA, ¿verdad? Nosotros estamos desde hace 4 años, desde la DGICT, en conjunto con el CNC, impulsando la unificación del sitio en donde se puedan encontrar todas las revistas de la UNA y de esa forma visibilizar, maximizar la visibilización que se da a las revistas de la UNA y sumar a todos los parámetros que son necesarios con respecto a eso dentro del ranking y demás que está buscando la universidad. De modo a poder explicar la importancia de que uno tenga esa base de datos, yo quiero mencionar un poquitito con respecto a las búsquedas, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que la mejor forma de poder iniciar todo el proceso de búsqueda es poder identificar esas lagunas que existen en cuanto al conocimiento en general o el área que yo me voy a desempeñar. Entonces la única forma en que yo sé, ¿verdad?, que es algo inédito lo que yo estoy proponiendo es a través de la lectura y identificando justamente de que no existe nada escrito con respecto a eso. Porque si yo no hago eso, si yo no hago una buena búsqueda bibliográfica, yo voy a tender a repetir, ¿verdad?, algo que ya está escrito, algo que ya está estudiado, y entonces eso no es la finalidad que se busca con respecto a las investigaciones. Entonces, ¿qué yo necesito? Yo necesito entender y leer las investigaciones que se encuentran publicadas para poder entender, para poder contextualizarme con respecto a todo lo que se está haciendo en mi área de actuación o en mi expertise. ¿Y cómo yo lo hago? A través de una revisión bibliográfica, y no solamente una revisión, sino que una buena búsqueda de esa literatura que se encuentra, ¿verdad? Y para eso yo tengo que establecer ciertos criterios y una forma sistematizada de realizar esas búsquedas. De otra forma, podría yo estar no contando con toda la información necesaria para poder llegar a ciertas conclusiones con respecto a mi investigación. Entonces podemos decir que es un proceso cíclico, ¿verdad? Porque requiere la divulgación de los hallazgos para que la comunidad científica pueda entender, aceptar o bueno, rechazar, porque también ven que hay muchas críticas a través, o sea, detrás de todos los trabajos que nosotros hacemos. Al momento de someter un trabajo de investigación en una revista y que empiecen a leer los pares evaluadores, es un momento donde o aceptan el trabajo o empiezan las críticas y empiezan los rechazos y puntuales por qué es que está pasando eso, ¿verdad? Bueno, entonces todo nace a través de la idea, ¿verdad? Tipo, uno tiene una idea, se dice, bueno, quiero investigar con respecto a eso, pero obviamente nadie tiene la habilidad de generar esa información de la nada en su cabeza. Entonces empieza a establecer ciertos métodos necesarios para hacer una investigación. A partir de ahí tiene los resultados. Como les dije, es importante que nosotros realicemos estas publicaciones, porque si uno no publica su trabajo, no hizo el trabajo. Porque si no se encuentra escrito y a partir de ahí que los demás puedan encontrar esa información y poder a partir de ahí generar sus propias ideas también, entonces no existe ese trabajo. Y ahí es que se genera todo lo que vendría a ser el estado del arte. Y entonces, por eso menciono que es una cuestión cíclica, porque uno no va a generar esa idea en la cabeza si uno tiene una lectura previa. No existe alguien, no sé, pero ni siquiera el más genio pueda tener una idea solamente porque, no sé, se le ocurrió y tuvo una idea. Al revés, la mayoría de las personas que adquieren esas buenas ideas y demás porque se pasan leyendo y se pasan entendiendo qué es lo que hay detrás de todo el proceso de su área o de su investigación, ¿verdad? Entonces, realmente es como que todo va de la mano. Una vez que yo tengo o creo el estado del arte, entiendo lo que está pasando, yo tengo que va a ir generando ideas en mi cabeza, y a partir de esas ideas yo puedo desarrollar todo el proceso de investigación. Entonces vamos a decir que un investigador necesita saber qué es lo que se publica en su tema. No puede ser que realmente un investigador hable o diga que es experto en ciertas áreas y no esté actualizado en las referencias o en la bibliografía existente.
cuesta muchísimo, les puedo asegurar, porque cuanto más actividades uno tiene y que está en muchas cosas, más cuesta actualizarse en las literaturas que se van publicando, y más si es un tema que la gente está muy, o hay grupos muy potentes con esas investigaciones, pero es necesario, es la forma, porque de otra forma vos estarías repitiendo, a lo mejor vos ya tuviste esa idea, pero allá en el grupo de los Estados Unidos, donde hay 10 estudiantes de doctorado, ya los 10 pensaron y ya sacaron la idea y ya está publicado, y vos estás perdiendo, hay años de tu vida queriendo sacar el mismo resultado. Entonces, te guste o no, tenés que leer y saber ya, y cambiar y plantear de repente otra forma y ver otras cosas, porque pasa. Cuando en mi caso, por ejemplo, yo planteé mi tesis de doctorado, era así tipo, el boom, pasó pandemia, después de 3 años la gente estaba aburrida en pandemia, nosotros estamos encerrados, y así tipo 3, 4 artículos súper actuales, ya estaba, la mitad de la tesis ya estaba allá, entonces tenía que cranear otra vez cómo podía ser inédito, cómo podía, entonces pasa, o sea, la forma de mantenernos. Y otra habilidad que tenemos a nivel de Sudamérica, y específicamente, o sea, más profundo en Paraguay, es que nosotros no tenemos el poder económico ni de recursos humanos de competir al nivel de lo que vendrían a ser los países del primer mundo para generar información nueva. Sí puede ser información relevante con respecto a problemáticas o soluciones para nuestra situación, nuestro país, pero cuando empiecen a ver, y si tienen que ser bien conscientes de eso, porque cuando uno llega en ese momento de repente se quiere frustrar y quiere decir, no puede ser, y realmente por más esfuerzo que uno ponga, por más de lo que vos quieras, nuestra realidad es esa. Nosotros no podemos, o sea, vamos a frustrarnos, o la persona que intenta hacer eso se va a frustrar mucho si no aterriza y no ve esa realidad que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a estar actualizado en mis temas? Bueno, haciendo búsquedas, y la mayoría de esa información yo voy a encontrar en bases de datos. Vamos a ver más adelante lo que vendría a ser una base de datos. Bueno, pero el tema está en que si yo, cómo yo encuentro esa información, porque ya vieron la cantidad, y encima la cantidad de revistas que se encuentran estandarizadas bajo criterios científicos, que están indexadas en buenos lugares. Tenemos infinidad de revistas. Imagínense las predadoras, otra infinidad de revistas. ¿Cómo yo encuentro la información que realmente es relevante? Bueno, nosotros tenemos que establecer unas estrategias y unos métodos que tenemos que tener en cuenta para recolectar esa información de una forma eficiente. Esa es la palabra. Nosotros, en realidad, para no perdernos, y que en este caso no es parecido a lo que había hablado la profe de el caos cuando empezás a escribir. En el momento que empezás a buscar información, también es un caos, porque puedes encontrar infinidad de materiales que ni siquiera son relevantes, ni siquiera son importantes. Ahí Domitila le puede dar un ejemplo cuando intentó hacer una revisión sistemática de la cantidad de cosas que encontró con respecto a una plantita que quiere estudiar. Bueno, entonces vamos a hablar de forma resumida, que podemos decir que en estos pasos podemos, teniendo en cuenta estos pasos, vamos a lograr optimizar nuestras búsquedas. Primero es definir la búsqueda. Segundo es elegir términos de búsqueda. Vamos a ir tocando cada uno, por eso le voy a ir mencionando rápidamente. Seleccionar las fuentes de información, establecer una ecuación de búsqueda, realizar la búsqueda, después ver finalmente si los resultados son los ideales o no, y finalmente también debemos analizar los resultados que nosotros obtenemos. Si nos fijamos en la parte de definir nuestra búsqueda, ¿qué nos dice? Tenemos que analizar y definir la necesidad de la información. Yo tengo que entender y decir, bueno, ¿con qué finalidad estoy buscando? ¿Qué objetivos estoy teniendo para esa búsqueda? ¿En qué ámbito voy a buscar? Bueno, en específico no es trabajo científico, ¿verdad? ¿Desde qué puntos de vista voy a abarcar? Vamos otra vez al caso de Domi, porque es lo más... Mira, ya me acuerdo, ¿verdad? Que cuando empezaba a establecer su base, sus criterios nada más, y la parte, como era biológica, después la parte agronómica, en lo que sí existía una infinidad
de otra vez enfoques que tenía el estudio de esa planta, ¿verdad? Y ella lo que quería era su metabolito secundario y no sé qué, y al final entonces se dan cuenta que si ella se empieza a ir por las ramas, ya se puede ser perdido. Entonces tenemos que tener bien claro el punto de vista para eso. También es importante definir el nivel y la cobertura de la búsqueda. Yo puedo establecer un periodo, de repente depende de qué específicamente estoy estudiando. A mí ya no me sirve lo que se estudió en menos de 10 años atrás. O a mí al revés, digo, bueno, yo quiero hacer un análisis retrospectivo y en realidad me va a decir, me va a dar la información con respecto a lo que pasó en el pasado para que yo pueda entender esto. Entonces, no, a partir de 20 años, no, a 50 años me interesa. Y entonces, de acuerdo a eso también nosotros tenemos que enfocar y ver cuál es el periodo temporal que nosotros necesitamos identificar, o la información que nosotros queremos obtener. También la cobertura geográfica es muy importante porque de acuerdo a qué es lo que yo estoy buscando o qué soluciones yo estoy planteando para una localidad, no es la misma que yo pueda obtener para un país diferente o una región diferente. Entonces, de acuerdo a eso también, por lo general se hace búsqueda, o en el caso de nosotros que estamos más en la parte agrícola, siempre son condiciones ambientales iguales, donde se desarrolla el cultivo de la misma forma. Por eso siempre la mayoría de los trabajos que nosotros solemos utilizar son más relacionados a lo que se hace también en la parte sur de Brasil, ¿verdad? Que es la condición más ideal, más parecida. Bueno, otra característica también que tenemos que tener en cuenta es el tema del idioma, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar sin número de artículos en varios idiomas. Como ya le dijo también la profe Andrea, el idioma oficial de la ciencia es el inglés y es los artículos, el mayor número de artículos que van a encontrar en inglés, o por lo menos los más relevantes también, porque todos, incluso nosotros, todo el tiempo estamos buscando de traducir y publicar en inglés, porque eso tiene más impacto en el sentido que la mayoría de los investigadores lo leen y entonces el idioma es súper limitante en el momento de que uno va a realizar la investigación, la búsqueda, y debe de incluir al inglés, o sea, no tiene una opción, realmente no es, no filtrar y poner al momento de que uno pasa y empieza el posgrado, ya no hay opción de ninguna forma darle una opción en español. Entonces el inglés es inglés. Pero también yo me río porque me ha pasado que encuentro mucho, de repente así en chino. No sé por qué se le ocurre a los chinos pero existe. No, porque ni siquiera es una forma, no es un idioma fácil de traducir. O sea, se imaginan si el inglés tiene fallas con el traductor, o sea, el chino no confío en lo que me traduce, porque ahí sí, con el inglés puedo hacer deducciones y qué sé yo, pero bueno, con el chino no, pero existe. A lo que voy es que van a encontrar información en varios idiomas, entonces tienen que definir, y el inglés no pueden incluir, es lo único que les digo. Incluyan el español, el portugués, todo lo que quieran, pero no incluyan el inglés, porque van a estar filtrando mucho lo que vendría a ser información importante y relevante. La mayoría está en sí. Tipos de documentos también es importante tener en cuenta, porque muchas veces queremos simplificar también, y la mayoría de las tesis, por decirlo de una forma, las tesis de maestría, de doctorado, tienen todos esos procesos que la profe Andrea dijo, pero ese artículo no dice luego cómo se hace tal técnica o cómo se hace, o el paso, ¿verdad? Porque los artículos ven que son bien reducidos, incluso te limitan número de páginas y demás. Sin embargo, se pierde la esencia también muchas veces en el tema de las tesis con respecto a cierta forma en que se discuten los trabajos o se comparan los resultados, porque no es la misma discusión, es más extendido, tiene más detalles. Entonces lo que nosotros tenemos que identificar bien a partir de la búsqueda que vamos a hacer es cuál es el objetivo de nuestra investigación con respecto al código. Si yo quiero hacer una búsqueda para ajustar una metodología, probablemente me sirva, ¿verdad? Pero también tener en cuenta que esa metodología ¿se acuerdan que la profe también les dijo que tiene que tener un 20% de citas, de referencias que tengan un soporte? Bueno, esa tesis o
por lo general lo que vendría a ser ese tipo de documentos no tiene el mismo soporte, ¿verdad?, que tiene citar una revista, o sea, una revista, un artículo científico, por ejemplo. Entonces tiene que ver de compensar. No digo que no sea lo ideal, pero siempre lo mejor es buscar un artículo científico para referenciar, ¿verdad? Me pueden interrumpir en el momento de cualquier cosa, no tengo problema. Bueno, entonces en cuanto a elegir el término, los recursos electrónicos suelen ofrecer varias modalidades para realizar las búsquedas de forma automática. Y el más aconsejable realmente es el avanzado. Pero para utilizar el avanzado también es importante que tengan en cuenta de leer las indicaciones que dan las páginas de la forma óptima de realizar esas búsquedas. También nos ayuda bastante a organizar y a evitar algunos problemas que se suelen dar con respecto a esas traducciones entre los lenguajes y también algunas sinonimias, por ejemplo, el uso de tesauros. Estos tesauros son términos que están compilados, ¿verdad?, y actualizados constantemente por la UNESCO, y en realidad es una lista controlada y estructurada de términos que se utilizan para hacer los análisis y las búsquedas de documentos y publicaciones. Y lo que nos hace estas palabras es evitar, como les dije, que un mismo término que se utiliza en un idioma sea usado en el otro idioma con un diferente propósito, ¿verdad? Al momento de hacer esa traducción directa en Google, por ejemplo, que la hacemos, o en un traductor, entonces te cambia la palabra. Nos pasó, por ejemplo, con food science, ¿verdad? No cuidado. Exactamente, sí, buscábamos la palabra inocuidad alimentaria y seguridad alimentaria. Y al final, nosotros cuando queríamos diferenciarla en inglés, era lo mismo. Se utilizaba el mismo contexto, la misma palabra, ¿verdad?, que era food science. Y bueno, entonces, si uno entra aquí, creo que le puse lo mismo. Si uno entra ahí, entonces de repente puede poner palabras que en su idioma también o puedes seleccionar el idioma que vos querés, ¿verdad? Sí es limitado, o sea, no es que cualquier palabra vaya a encontrar un tesauro para poder hacer la búsqueda, pero sí puedes de repente buscar ciertas áreas en donde te va a permitir en diferentes idiomas la palabra exacta a la que vos te estás refiriendo. Sabe también que a veces las palabras en el contexto tienen un diferente sentido también, ¿verdad? Diferente área. Ah, sí, también abarca varios campos de la ciencia, ¿verdad? De UNESCO es bien amplio, pero hay tesauros más específicos también. De medicina, por ejemplo, de medicina hay bastantes, no me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas? Voy a mostrar. De escritores Dates. Bueno. Elegir entonces también, aparte, no solo estos términos muy importantes, existen lo que se conocen como unos conectores, y estos conectores tienen la función exactamente de hacer esa clasificación. Estos son unos bien generales, pero como les dije, lo importante es que cuando empiecen a ver las bases de datos puedan leer y ver sus tutoriales en donde ellos mismos te dicen la combinación si es en español y o an, ¿verdad? De estos términos me está diciendo que en mi búsqueda va a insertar ambos términos, tanto A como B. Por ejemplo, si vos usas o or, ¿verdad?, en mi buscador, me va a sumar o me va a unir la combinación de esas palabras. O sea, los lugares donde solo estén juntas esas palabras es que va a aparecer los materiales en donde estén juntos, es lo que me va a aparecer. Después existen también los de add not, que es donde va a sumar o unir, pero va a excluir el que vos estás diciendo que no lo incluya. Y después el que va a finalmente bloquear o no va a tener ninguna de las palabras que vos estás mencionando que no lo tenga, ¿verdad? Creo que también vas a hablar o no vas a hablar. Bueno, entonces, para combinar los términos de búsqueda se utilizan estos operadores booleanos, se les conoce también, ¿verdad?
pero son conectores de estas palabras. Bueno, entonces entrando a la selección de las fuentes de información, como les dije anteriormente, las vamos a encontrar en la mayoría de los casos en bases de datos. Podemos encontrar bases de datos que son desde la más multidisciplinar, en donde abarcan diferentes áreas, hasta bases de datos más específicas, que es lo que se refiere, que es lo que pueden encontrar en este lado, que va de lo más general o multidisciplinar a algunas que son bastante específicas. ¿Y qué son las bases de datos? Bueno, las bases de datos son fuentes de información electrónica que están integrados por registros, referencias bibliográficas y el contenido por lo general es científico, ¿verdad? Y en esa nosotros vamos a encontrar una forma estructurada, organizada y normalizada de encontrar esos materiales que estamos hablando y poder utilizar todas esas estrategias anteriores con respecto a palabras claves que estamos buscando y los conectores también. ¿Qué beneficio nos da ir directamente a esas bases de datos y buscarlas de ahí? Nos da la garantía de que los trabajos que nosotros busquemos tienen un carácter científico y es más riguroso, ¿verdad? Como les dije ya anteriormente también, hay algunas que son bastante especializadas y se puede encontrar y se puede realizar ya los primeros filtros a partir de eso. También podemos encontrar información con respecto a investigadores en este tipo de bases de datos y que permiten hacer diferente gestión de referencias también. Bueno, como base de datos gratuita y más utilizada e inicial, podemos encontrar un ejemplo que es el de Google Académico. Y cumple perfectamente lo que habíamos mencionado con respecto al concepto de lo que es una base de datos, ¿verdad? Hacer un filtro específico de información o documentos de carácter científico a partir nada más de poder, o sea, del momento en que uno entra en la sección de Google Académico, ¿verdad? Entonces nunca va a ser la misma búsqueda que ustedes hacen con sus palabras clave, con sus conectores en Google normal, a que entren primero en Google Académico y a partir de ahí realicen sus búsquedas. O sea, ya es un filtro, no tan filtro si comparan a otras bases de datos, pero ya es un filtro muy importante y que le da una cierta garantía de que la información que van a encontrar ahí tiene calidad científica. Bueno, entonces yo le hablo, ahí tienen ya creo que la mayoría, por lo que escuché de la encuesta de la profe Andrea, por lo menos creo que sí, todos tienen experiencia con esta base de datos. Bueno, si uno tiene problema de acceso, porque eso también, no todas las bases de datos son de acceso abierto. Cuanto más ¿cómo le puedo decir? Cuanto más relevante puede ser una información o cuanto más actual, y si no es open access, ¿verdad? La revista o el artículo donde vos tenés, la revista donde publicaste tu artículo, entonces más cuesta obtener esa información. Y se encuentra posiblemente en alguna base de datos de pago. Pero bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que buscarlas, si no encontramos en Google, buscarlas en otra base de datos. PubMed también es una base de datos en donde yo puedo encontrar, si no lo encuentro en una forma completa, por lo menos puedo saber o ver que existe ese trabajo, ¿verdad? Que existe, y puedo acceder al resumen, puedo visualizar de repente la forma o los sitios donde puedo encontrarlo, escribir el autor, bueno, y el punto 3. Pero bueno, otra alternativa que tenemos nosotros, gracias al CONACYT, es SICO. No sé si ya tienen todo usuario de SICO, pero es súper importante y siempre cuento mi historia de por qué para mí, en qué momento yo le encontré relevancia, que fue a partir de un viaje que hice y donde estábamos muchos estudiantes de diferentes países y realmente había estudiantes de México y de Cuba, por ejemplo, que
no podían hacer la tarea, porque justamente era sobre una revisión sistemática la tarea, y ellos no podían hacer las revisiones, no podían acceder a nada, porque no tenían acceso a la base de datos. Y yo ahí en ese momento me acordé, hace 5 años, no mentira, hace unos añitos que hice mi registro a Psico, y Psico creo, porque ni siquiera presté atención cuando hice, creo que era así que vino alguien de CONACYT y yo estaba estudiando mi maestría Claro, y no prestaste atención. sí, exactamente, no Ah. presté atención, pero hice el paso a paso que me dijo. Ah, bueno. Entonces seguí los pasos, creé mi cuenta así, nunca más le volví a mirar, ¿verdad? Y después, por ahí, ese día me di cuenta y dije, bueno, había sido que Psico era importante y realmente le valoré en ese momento. Y si bien Psico no es una solución completa, eso también te da acceso también a Psico engloba y vos podés entrar a muchas fuentes disponibles en muchas bases de datos, pero también ya te ayuda a ver la información que hay, porque hay veces que ni en Google te aparecen esos artículos, ni los títulos, ni nada, ¿verdad? Iniciando desde el primer filtro. Entonces, creo que no teníamos luego otras bases, creo que yendo a la biblioteca central había algunas bases de datos que podía acceder, pero algo muy... Catálogo, No, pero tipo la biblioteca creo que hay está convenio, suscrita creo con que alguna. creo que la biblioteca Pero tiene no algunos es convenios, pero Elsevier, no es no es Wikipedia, no Web son Science, creo que exactamente, no sea- es Web Science, entonces creo que hay acá en Paraguay un antes y después de sí como muy importante que como dijo la profecita, a veces no lo valoramos lo suficiente. Entonces, si Y no creo que tienen- hoy en día todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Todos tienen acceso a Psico. tienen que hacer un registro nomás, tipo tiene que pedir y ya te incluyen. Tiene también su estrategia de búsqueda Psico, pero bueno, si empiezo con eso no vamos a terminar hoy, entonces, pero sí, también tiene su tutorial. Otro curso aparte para él. Pero sí tiene su estrategia de búsqueda, no es que vas a entrar y ya encontrar todo también. Tiene su estrategia porque tiene mucha base de datos, entonces es complejo también. Pero hay tutoriales para eso. Sí, que dan tutoriales, son todos. Bueno, y millennials. la última alternativa que si ya agotaste todo, ya te fuiste a Google, no encontraste, ya te fuiste a Palmer, no estaba libre. En realidad lo que nos pasa a nosotros muchas veces es que encontrás la información, sabes que existe, pero no el documento completo, ¿verdad? Entonces ya viste Psico también con tu usuario, porque si no estás tampoco nos sirve con tu usuario, todo entras, no encontraste. Bueno, existen otras también bases de datos que están más relacionados en realidad al almacenamiento de ciertos datos y también como una página como en un sitio, como una red social que vendría a ser Mendeley y ResearchGate. Y eso es una comunicación directa con investigadores. O sea, vos, como les dije, de título, autores, corresponden, encontrás, sí o sí, en cualquiera de estas bases de datos que habíamos mencionado. Resumen, a veces que sí, a veces que no, pero bueno, pero casi siempre por lo menos esa información vas a encontrar. Entonces, hay veces, como ya vieron, la profe Andrea le mostró el tema de enviarle un correo electrónico directamente, o sea, hay veces también que se dan cuenta que existen muchas estafas, mucha información falsa, entonces a lo mejor pueden enviar un correo, no es que no sea una alternativa, pero capaz le llegó al spam, él nunca entendió, ni vio, ni pensó que era algo serio. Entonces de repente, cuando se contactan a través de estos sitios, son sitios oficiales de cada investigador y también estos sitios revisan y ven tu trayectoria y que realmente sos vos el que está detrás de eso, entonces uno puede escribir y por lo menos la persona que recibe la solicitud es en base a garantías de que es una persona y que no es algo más de repente extraño, ¿verdad? Sí. El paso que vale hacer es encontrar artículos en cielo, donde te sale el resumen, no te da la opción de PDF ni otras opciones, y debajo te aparece el logo de Mendeley con otros. ¿Qué hago yo para ingresar ahí, tener la fuente, o por lo menos que me relacione con Mendeley cuando quiero hacer mi referencia, ¿verdad? Porque le doy clic y no pasa nada. ¿No te lleva tu usuario de Mendeley que tenés creado? Ya probé todo abierto, Mendeley Reference, Mendeley Desktop. No sé, no me pasó a mí eso. Capaz, bueno, y buscaste la trata de toda la revista porque ya ha pasado también que la revista dejó de existir. Después. O sea, era una revista activa en cielo, eso puede pasar. Entonces yo tengo un caso propio mío realmente,
que tengo artículo que fue publicado en una revista que no existe más, o sea, dejaron publicar. Entonces, la alternativa, o sea, está en ResearchGate, por ejemplo, los nuestros, los autores. Iba a decir, buscar el autor y ver, ir en su cuenta, y a veces que ellos ya tienen, si es una información disponible anteriormente, ellos alzaron, cuando te piden crear el perfil, te suele decir, bueno, ¿querés subir PDF de tu trabajo? Y hay veces que ahí está disponible ya el PDF, y si no está disponible, puedes pedir también, hay una forma de pedir al autor. Y yo creo que entrando directamente de tu cuenta la cuenta, o sea, al perfil del investigador. Porque por el perfil que decís, capaz una revista que se quedó inactiva, seguramente. Por eso pasa, pierde la información. Porque ese mi artículo lo tengo, encima no de uno solo, creo que dos tenemos encima de una revista famosa. De vamos a ayudar a la revista. Ya murió la revista. Y porque estaba empezando. Ni porque en teoría está mal, porque nosotros que trabajamos con edición sabemos que igual hay que haber una preservación de esos datos. Está menos disponible hasta el tiempo que funcionó la revista, tenía que estar igual. Pero menos ahora se tiene en cuenta eso, no sabía, antes también. Exactamente. En el caso de nosotros. No que yo sea antigua, pero hace poco no. No estoy diciendo eso, vos te tomaste. Pero sí, capaz pasó. Sí, ResearchGate yo creo que es algo, una solución para eso, para los artículos pagados también carísimo, pero los autores quieren compartir eso. Y saben, a veces nos toca publicar en revistas que no es, o sea, que no pagamos nosotros, pero no es open access, ¿verdad? Y la verdad todo que es necesitado. Entonces, hay que estar siempre mirando nuestra red de ResearchGate, porque suele pasar que te pidan, ¿verdad? Cuando tu artículo es reservado y tenés que enviar. Inclusive esos mensajes ya son pre-guardados, o sea, en ResearchGate, bueno, das ahí, solicitar el artículo, ya no hace falta ni que redacte vos el correo. Lo que tenemos que tener más en cuenta, hablando de eso, nomás por si no manejen todavía, es que el artículo en PDF que nosotros podemos subir en ResearchGate es la versión anterior a la que fue aceptada y publicada si estamos hablando de una revista que no es Open Access. Sí, por eso entonces, no sé, lo ideal, la verdad, yo por en mi caso, yo no subo luego, pero viste que te piden y ahí sí vos podés enviarle al autor, sí, de forma privada, pero tenés razón, eso es importante resaltar nomás eso. No podés subir. Las revistas que no son Open Access, al momento de aceptar que se publiquen, vos estás renunciando a esa versión final de tu trabajo. Pero no a tu borrador que se aceptó también, ¿verdad? No tu borrador que sometiste, ahí ya empiezan a ver las confusiones. Bueno, entonces vamos al siguiente punto, que es establecer la estrategia de evaluación de búsqueda. ¿Qué sería eso? Yo ya elegí mis palabras clave, ya me fijé en los tesauros, encontré las palabras ideales, dije, bueno, ya busqué mis operadores de búsqueda para poder excluir lo que yo quería o relacionar lo que yo estaba buscando. Entonces ahí empezamos a construir nuestra ecuación. ¿Y qué compone nuestra ecuación? Y puede llegar a reducir de una forma nuestra búsqueda, por eso les puse esos valores ahí, en donde van a ver que 17 millones 100 documentos, yo reduje después en 900, que también es un número con respecto, variando solamente el operador. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando con palabras claves? A esto, ¿verdad? Estas son mis palabras claves. Después, que por ejemplo en el caso de One Health, perdón que te interrumpa, podía interrumpir. Sí, claro. En el caso de One Health, se puede, lo ideal yo creo que ahí era ponerlo entre comillas, ¿verdad? Se puede poner la base de datos. Depende de la base de datos. Si vos leíste el tutorial y la base de datos te dice que si yo pongo entre comillas las dos palabras me está tomando como una, también es una opción. Okay. Pero no todas las bases de datos tienen esa opción. Y cuando vos te vas incluso a la opción de búsqueda ya avanzada y después retrocedes, me suele retroceder, ahí sí te muestra una ecuación y es luego un algoritmo con respecto a todos los puntos, coma y todo lo que se usa para esa búsqueda. Pero realmente para los mortales realmente se usan los operones y eso, con eso ya te está indicando. Y en este caso, como dice la profe, esta palabra es una palabra que cuando estamos usando se utilizan juntas. Y por eso es que justamente puse uno que era OR o AND para ver la diferencia, porque nosotros acá no estamos dispersando, porque en realidad acá estamos buscando este o este. Estamos hablando donde en un momento dicen uno y en otro salud, ¿verdad? Y entonces no tiene un sentido detrás de lo que yo estoy buscando realmente, que es lo de One Health, ¿verdad? Por eso es el ejemplo justamente. Y finalmente,
ahí está lo que estaba diciendo la profe, ¿verdad? Lo importante también es el tema de los símbolos, ¿verdad? Porque sí tienen símbolos que son lo que finalmente te está indicando qué es lo que está diciendo qué es lo que vos estás queriendo buscar. Y se dan cuenta que al ir usando diferentes contextos va a variar el número de información que ustedes van a ir encontrando. Entonces a eso se refiere lo de establecer esa búsqueda, esa ecuación que es la que les mostré, y a partir de eso la estrategia. Bueno, acá les puse algunos ejemplos nomás también así en donde elegí una ecuación con palabras claves y de acuerdo a esas palabras si yo las quería en combinación o si yo quería excluir Podemos alguna explicar palabra. también que eso que dice título es porque va a buscar esas palabras. El título me da abstract y las palabras clave, ¿verdad? También. Eso también puede variar también. También podés hacer un filtro a partir de ahí. Acá, en esta partecita, le empiezan. Lo primero es hacer una búsqueda general ahí, ¿verdad? O sea, la mayoría de esta es la búsqueda básica que se hace, pero dentro de la avanzada, que es la que se recomienda, como les dije, pero sí para usar la búsqueda avanzada, tienen que también fijarse los detalles en los tutoriales de cada base de datos y ahí le va a decir la forma correcta de cargar sus palabras. Una vez que hacen esta búsqueda general, ahí va a empezar a darle opciones otra vez de cómo se puede ir filtrando y le va diciendo si quiere filtrar por año, por forma en que se encuentra disponible, también si de repente uno quiere información específica de autores y demás. Muchísimos filtros van a poder encontrar también acá. Esto es en Scopus. Puse el link ahí, pero... Bueno, también se dan cuenta que esto es lo que yo encuentro en Scopus. Con respecto a esa palabra, con esos conectores, yo encontré 64 documentos, ¿verdad? 63 documentos. Bueno, si yo me voy a otra base de datos, que es un poquito, Scopus también es bien general. ScienceDirect también es bien amplio toda la información que vos podés encontrar. Entonces me voy a otra base de datos, utilizo, ven, la misma ecuación y ahí la cantidad de documentos que yo estoy encontrando, ven lo que es. Entonces le quería mostrar nomás que incluso entre cada base de datos yo me puedo perder en la información que puedo llegar a encontrar. Ahí donde los filtros, ¿verdad? Que el tipo de artículos de revisión, de investigación, el capítulo libro. También, Scopus tiene también, seguro está más abajo, ¿no? Sí O sí tienen que tener también, pero son también algunos de los que suelen filtrar. Después, si entramos a otra base de datos que es Web of Science, también se pueden dar cuenta de que varía otra vez el número de artículos que yo puedo encontrar. Entonces, si bien es importante que yo tenga ya, o sea, imagínense si yo empiezo a hacer una búsqueda o empiezo a hacer así como a las apuradas o sin establecer una estrategia, la cantidad de información que voy a estar encontrando que no voy a terminar nunca de poder sintetizar y ver realmente lo que necesito, ¿verdad? Entonces es importante también que nosotros podamos realizar, tener una estrategia bien definida para poder realizar esos filtros finalmente y ver qué es lo que me sirve y qué es lo que no. Esto yo le dije anteriormente, que cada base de datos tiene su soporte con respecto a qué es lo que o sea, cómo es la forma correcta de realizar las búsquedas también, porque eso va a ayudar a que se disminuya el número de artículos, pero no es solamente disminuir porque quiero que sea menos y voy a leer menos, sino que en realidad es que no perdamos tiempo valioso en contenido que no es relevante para la investigación que yo quiero desarrollar. Entonces, en estos tutoriales también a veces que uno dice, ay, bueno, voy a perder tiempo en hacer el tutorial, pero realmente el tiempo que vos vas a perder es intentando hacer la búsqueda estratégica si vos no manejás las plataformas. Entonces, ahí te dice el contenido de la cobertura, o sea, yo tengo que tener en cuenta el contenido de la cobertura de la base de datos, yo tengo que saber cómo se busca esa información, tengo que poder hacer que los resultados que me generen son los que yo realmente necesito, y eso es justamente lo que lograrías al momento de poder hacer de interiorizarte con respecto a esa base de datos. Bueno, aquí
y entonces nada más lo que también habíamos dicho, el tema de los filtros, yo puedo excluir ya algunas cosas y puedo incluso limitar en el sentido de que solo me aparezca esa información, ¿no? Que es lo que habíamos dicho que son los filtros. Si yo estoy trabajando con los últimos 10 años, ya puedo excluir lo que viene abajo, y de esa forma también voy a ir disminuyendo los artículos o la información que yo estoy buscando. Si yo hago los filtros que mencioné ahí, entonces de 67 documentos estoy pasando a 35 documentos. Y se dan cuenta, eso también les iba a decir, que automáticamente, si bien yo no dije acá en el patrón de búsqueda, en la opción de búsqueda, ¿verdad? Yo no le puse todo, cuando yo le voy apretando los filtros, él me va redactando los códigos que él necesita, ¿verdad? Que habíamos dicho. Entonces lo importante que son los símbolos y los signos que aparecen ahí. Bueno, entonces tenemos que valorar, ahí está lo otro que estamos hablando, de que tenemos que valorar los resultados que nosotros obtenemos. Tenemos que excluir lo que vendría a ser ruido documental, entonces teniendo en cuenta la relevancia, la fiabilidad de los datos, la actualidad de los mismos y todo lo que menciona. El silencio documental es otro problema, que es lo que no encontramos, que existe pero realmente no estamos encontrando porque no tuvimos una buena cobertura, no tuvimos una buena integración de la información ni equilibrio de lo que estamos buscando. También el tema de la polisemia y sinonimia es la parte donde elegimos palabras equivocadas, palabras clave equivocadas para hacer las búsquedas. Entonces es súper importante que puedan identificar, como le dije, esas palabras para no caer en ese tipo de incongruencias. Bueno, otra característica importante que tiene la mayoría de las bases de datos es que te permite de una forma general hacer ya un análisis de los datos que vos estás obteniendo. En este creo que sí. ¿Me estás cortando? Bueno, ¿por qué? Me abrió acá, pero ahí tengo la presentación. Vos pusiste compartir, no sé si alguien pero ahí donde están los tres puntitos. Bueno, entonces en este caso, a partir de la búsqueda, de los ejemplos de la búsqueda que yo le estaba mostrando, en este caso, por ejemplo, no me dejaba. Yo usé porque quería que sea como lo más actual que teníamos con respecto a esa búsqueda. Y en este caso ven que yo, entrando en esa parte donde dice análisis de los resultados, directamente ellos te dan unos gráficos y unas indicaciones con respecto a toda la información, ¿verdad? Puede clasificarte los documentos por años, después te clasifica por fuentes, por autores, por afiliación también, que es algo que está bastante visual, o sea que se visualiza bastante hoy en día, el tema de las instituciones en donde provienen los artículos. Y bueno, entonces a partir de ahí también se pueden realizar inferencias ya con respecto a ciertos criterios que yo voy teniendo en cuenta. Volvamos a nuestra presentación, que Liliana no me quiere contar porque ella quiere hablar más, ¿o no? Bueno, otra forma que podemos analizar nuestros resultados también es a partir de un software que es WorkView, ¿verdad? Que es súper interesante para hacer de repente unas redes que podemos hacerlas por palabras clave, como es el ejemplo, pero podemos hacerlo también por autores, por instituciones, y utilizando es gratuito, este programa es gratuito, y también utilizan como documento base la información que nosotros bajamos directamente de esas páginas, de esa base de datos de Scopus, Web of Science y demás. O sea, tiene la capacidad de leer esos documentos directamente. Entonces no necesitamos no necesitamos una elaboración previa o de una base de datos para eso, sino que directamente la que descargamos de la página.
Permiso. Sí. Yo al menos no veo muy bien el nombre del programa Voz Viewer. Pero eso no está disponible. No todo el mundo sabe. Ese sí me Es parece gratuito. Sí. No es de Home. Mi información sí Ah, era de tu Home, información por de eso Home. estaba ahí, sí. Pero Voz Viewer se llama el programa. Bueno. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya tenemos la información, ya analizamos, ya le hicimos todas las exploraciones que necesitábamos. Entonces, finalmente tenemos que gestionar la información que obtenemos, ¿verdad? Y ahí empiezan las carpetas que dice la profe Andrea que no le gusta, ¿verdad? No, sí. No tenemos la misma capacidad de organización. Bueno, entonces tenemos como unas 3 formas de poder hacer esa gestión de la información. Uno es descargar un fichero con las referencias. Por lo general es importante que también a veces que hacemos la búsqueda, pero como se va actualizando constantemente, hay veces que se te puede perder también. Vos te sentás hoy a hacer esa búsqueda, mañana te sentás y de repente 1 o 2 artículos se te pueden perder. Entonces es importante para no ir retrocediendo otra vez sobre tus pasos, empezar a hacer como una forma de buscar. Entonces yo busqué así, yo voy a guardar esta forma y voy a hacerla de esa forma. Entonces ahí vos podés descargar ya las referencias que tenés, no hace falta que sean los PDFs en sí, sino solamente las referencias en las que vos estás interesada. Y después de eso, una vez que vos vas filtrando si te sirve o no te sirve esa información, ahí descargas lo de texto completo y ahí haces todas las carpetitas que necesitas para poder encontrarlo después, porque si no, después no lo encontrás. Y finalmente, esa información vos podés incluso tenerla en el correo electrónico o enviarla a un lugar donde vos sabés que va a quedarse y va a tener esa información disponible. Bueno, ahora ya todos saben hacer búsqueda, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a comentar un poquitito lo que Ya Ya hicieron el paper, ahora ya hicieron todo el Ya hicieron trabajo. todo el paper, ya hicieron todo, pero también pueden buscar información para citar cosas. También, por entonces favor. ahora ya están en el marco teórico. Sí, están ahí buscando información Se que, va hay, todo. que se hace en Paraguay, que se hace... No me iba a decir que no hay nada en Paraguay, porque tenía que le encanta decir que eso trabaja en los dos. No hay nada en Paraguay. Nada, porque no buscar. Les voy a presentar a grandes rasgos lo que vendría a ser el portal de Revista de la UNA, que les mencioné que es un trabajo que se está realizando hace 4 años, hice el cálculo. Pero ya me dijeron que había sido hace 10 años que se estaba buscando hacer, pero bueno, hace 4 se materializó esto. Y finalmente lo que se busca con el portal de la UNA es unificar el sitio en donde las personas puedan encontrar todas las revistas científicas, académicas y de difusión de la UNA, ¿verdad? Voy a puse justamente el enlace para poder entrar ahí, mostrarles de cerca. Y me dice que pongo la presentación y ahí ya me dejan la presentación. Bueno, ¿ven? Ahí se ve. Sí. Bueno, entonces revistas científicas.una.pi. Esa es la página donde van a encontrar. No están todas por cuestiones de espacio realmente y también de algunas gestiones que se siguen realizando. No se ha logrado incluir a todas, pero sí en su mayoría, 18 son las que están ahora actualmente. Y estas revistas en su mayoría cumplen ciertos también criterios que deben tener para poder ser alojadas. Por eso también es importante mencionar que nuestra base de datos apunta a que tenga información o documentos que estén respaldados científicamente, ¿verdad? También. Importante contarles de que pueden encontrar en esta base de datos revistas de diferentes áreas. Pueden encontrar desde las multidisciplinares, que es la de investigación y estudio UNA, hasta las más centradas en la parte de ciencias naturales, como vendría a ser Esteviana, también las ciencias sociales. Vamos a ir bajando. Ciencias sociales, ciencias médicas, economía, también
con la parte del lenguaje, que ciencias sociales también, ¿verdad? Tenemos la parte de ciencias veterinarias. Bueno, entonces aquí pueden explorar, como les digo, la información. Lo primero que tienen que tener en cuenta para poder elegir es, bueno, yo me dedico al área de medicina, por dar un ejemplo, no sé, voy a entrar acá, ¿verdad? O estoy haciendo mal publicidad, tengo que hacer investigaciones. Bueno, nosotros somos multidisciplinarios. Entonces vamos a entrar de repente y digo, bueno, yo soy del área de salud y yo quiero saber qué se hace en el área de salud con respecto a... Igual también si yo entro en Cielo, porque la mayoría de estas revistas ya están en Cielo, Látices, entonces si yo entro en el académico y demás, también voy a encontrar. Pero a veces que de repente, bueno, como le dije, quiero encontrar en este año que se hizo, entonces yo puedo encontrar por diferentes, en la parte acá de números, puedo encontrar lo que hoy se está escribiendo con respecto a ciertos temas, ¿verdad? Lo que están haciendo. También si van a valorar el tema de la calidad de la revista, que había dicho la profe, si es depredadora, no depredadora y todo el contexto, en este lugar se puede encontrar, en donde justamente dice indizada, en todos los lugares en donde fue aceptada, porque cumple ciertos criterios, ciertos estándares para poder ser parte o dar garantías de que la información que ustedes van a encontrar ahí tiene calidad científica. Bueno, entonces lo que quería decirles es que se registren. Siempre es mejor que se registren en la revista específica de su área o en general, porque si hacen un registro en la página del portal, les va a llevar, van a crear un usuario, pero por lo general siempre va a haber un problemita con respecto a si yo, por ejemplo, quiero entrar en la revista de investigación y estudio. Va a ser la misma, pero hay un problema de soporte que nos suele pasar, es que el usuario que se registró en la página, que tomó este registro, tiene inconvenientes después cuando quiere entrar específicamente en una revista. ¿Me explico? Entonces es conveniente que el registro lo hagan en la revista de interés que ustedes tengan. Cuando hacen el registro en esa revista de interés, automáticamente ustedes ya están registrados en el portal de revistas, ¿entienden? Pero sí tiene que ser en una revista específica primero. También acá nosotros ponemos información relevante sobre unas capacitaciones que vimos que eran necesarias. Si bien ahora ya están en su fase ya final, es importante que estén al pendiente porque el año que viene busca hacer lo mismo, en donde se divide en tres ejes principales: para los autores, para evaluadores y para editores. Como les dije, eso inició ya en el mes de mayo y ahora mismo nos encontramos ya en la fase de los talleres para editores. Y les invito, por favor, el año que viene, para que puedan revisar y interiorizarse de las fechas, porque realmente se dictan talleres muy interesantes para ese público y no tenemos tanta concurrencia. Así es que, por favor, si pueden difundir también y estar al pendiente, probablemente sería la misma fecha, el mismo momento que se va a realizar el año que viene. Y la idea es que, en el caso, por ejemplo, de los autores, participen de iniciación científica, alumnos. Nosotros, por ejemplo, dijimos ya que vamos a ver de que se envíen a las instituciones de modo que en su cronograma de clases lo puedan incluir, porque sabemos que son también de mañana y sabemos que suelen coincidir con clases. Entonces buscar que el profesor que esté relacionado a metodología o igual que tenga interés en que su alumno tenga una aplicación más científica, entonces pueda incluirlo dentro de su cronograma de actividades, porque sabemos también nosotros como estamos en la docencia que a veces no podemos dejar de salir nomás porque nos incluimos en el ¿cómo se llama? En el cronograma. Entonces por eso creemos que podría ser esa la falla que estamos encontrando en este episodio, quiero decir yo, en esta temporada de las charlas. Pero que sepan que vamos a seguir insistiendo con esto porque creemos que es muy importante y es una falencia que tenemos y con lo que nosotros nos encontramos para poder fomentar la escritura Y otra cosa, se hizo presencial, yo sé que muchos quieren virtual a veces, ¿verdad? O sea, hay mucho más, a veces ya hicimos de los talleres que fueron virtual y se llenó, ¿verdad? Pero la idea de que sean presenciales, que exactamente, principalmente entre nosotros, la UNA,
nos conozcamos y hablemos más de cerca. A veces hablamos con la gente por correo, no le conocemos personalmente. Entonces, la idea del portal es más acercar, o sea, unir fuerzas para que difundir de forma mejor, ¿verdad? Y que se nos conozca mejor. Entonces, la idea del presencial es eso. Y muchas cosas, igual con un poco que hemos participado, siempre lo mismo, pero han surgido buenas ideas de trabajar en forma conjunta. Y la verdad, los que participan son realmente, no son las autoridades, son los que trabajamos, somos nosotros. Entonces, es importante estar participando así. Yo creo que la próxima temporada vamos a tener más público. Sí, esa es la idea. Y bueno, entonces, como les dije, se materializó hace 4 años, se va estructurando, se va añadiendo información. Ya tenemos, por ejemplo, el control de nuestros visitantes, que es algo que siempre saben bien, que los números con respecto a la forma, a la visualización es importante para esta página. Lo que estamos proyectando también es, como les mencioné, hay una uniformización de los datos que tendrían que tener cada revista, de modo a poder someter al portal a ciertas indexaciones también. Entonces, de esa forma beneficiar y para que tenga como les dije, ese sello de garantía dentro del portal, o sea, todas las revistas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, sí, pero vamos avanzando, como quien dice, y bueno, colaboraría mucho que entren y empiezan a hacer también sus contribuciones. Cualquier cosa también ahí les voy a dejar mi contacto. Y bueno, entonces ven que estamos teniendo, por lo menos rastreando una buena cantidad de personas que están viendo y que se están interesando en el tema de la... Dentro del mar, no son marinos. Hay una isla ahí. Voy a buscar esa isla solo porque vos me estabas diciendo. Aquaman, pues. Ahí te dicen. 4 visitantes conocido. Eso vio, no fue el Estaba en su yate. Claro, ahí están en el yate. Y, ay, bueno, ¿qué tal si veo lo que hay de nuevo en el portal de la obra? Me parece. Y vos, decime, Nancy, vos en un crucero revisaste tu artículo aceptado. No vaya a ser. Y bueno, está en un crucero ahí, pues. Viste que no sea. Bueno, increíble, la verdad. Bueno, muchas gracias por su atención. Acceder directo a la revista y acá información general y contacto. Yo una consulta. Sí. Ya que estaba hablando del tema de información, entonces, en realidad son 2. La primera es acerca de la difusión gratuita de los artículos que hace poco hizo la científica que es de Kazajistán, Alexandra, el apellido que ya de ver porque es difícil. Ella liberó muchísimos artículos a los cuales se accedía por medio de un pago. Entonces, la opinión sobre el hecho de que sea gratis, yo sé que afecta también a los investigadores por el lado económico, pero ¿qué solución se podría proponer para que uno pueda acceder más a artículos así, colombianamente hablando, más pro, ¿verdad? Para la gente que está iniciando y no tiene fondos, porque como se sabe es complicado tener los fondos en algún momento creo que saqué eso, te iba a decir, creo que saqué eso ahí entre, a ver, por acá estamos viendo ahí está. Creo que saqué el último así, no pagar por paper. Realmente nosotras, como dice Juliana, creemos que, no sé, tiene que ser rarísimo, es que por más que sea de pago, es muy raro que no accedamos a esa información. Porque, ya sé, pero de una forma, ¿cómo se dice? Sin no. Es muy contactando directamente con los autores es la mejor forma, a través de esa red. Muy raro que un autor no te comparta algo que quiere que se cite, si hay algo que le suma que se cite. Entonces realmente el crear estas redes así que dan, como le dije, lo que dan es el respaldo de que no es un X que le está escribiendo de un correo y que va al spam directamente, ¿verdad? O sea, te da una garantía y un vínculo con eso.
y es muy raro que no te conteste. Y si no, seguro está su grupo contrario que publicó algo parecido y buscar más información de ese grupo y te va a servir igual, porque siempre hay 2 o 3 grupos trabajando en lo mismo. Entonces, sí, se usa, pero éticamente no se puede decir que sí es correcto usar, porque realmente, como decís, ¿verdad? Detrás de las plataformas de pago en sí, hay gente que está perdiendo dinero con eso. Yo puedo hablar también. ¿Y cuál era la otra consulta? El otro es para las 3, para la ingeniera Casal, para la doctora Andrea y para la doctora Juliana, ya que están las 3, quería aprovechar el tema de darle un consejo a la gente, porque hay gente joven también, de cómo lidiar con los aspectos negativos que uno se va encontrando a medida que va investigando. Personalmente me tocó, voy a contar mi experiencia para que sirva de ejemplo. Yo quería incursionar. Entonces, cuando hice una solicitud, hablé con una persona, me dice, sí, está bien, perfecto. Y después me mata con y ahora cualquiera quiere ser científico. Entonces, con ese tipo de comportamiento, hay gente que no le va a afectar, o sea, que te resbala. Pero ya me tocó una experiencia ajena en la que un comentario similar al que se me dio le truncó. Y la china no quiso más hablar y se sintió tan mal, se sintió hormiguita que dijo, bueno, y se dedicó a otra cosa. Entonces, ¿qué consejos, que ustedes me imagino habrán pasado por muchísimas cosas ya durante todo este tiempo, qué consejos le darían a las personas que quieren iniciar en esto de cómo lidiar con ese tipo de situaciones? ¿Cómo el estrés? Bueno, no sé quién quiere responder primero de eso. Igual se segundo. Yo, igual. Bueno, realmente el vocabulario asertivo y la forma correcta de decir las cosas, creo que no es solamente algo que tiene que mejorar alguien a nivel científico, sino que como persona. Entonces, si alguien respondió de esa forma, probablemente no es porque haya sido un científico o un investigador, sino que tiene problemas ya del nivel de persona, ¿entendés? Entonces, y no hay que generalizar. Pero sí, o sea, en ese sentido, en la forma en que canalizó su información o lo que su experiencia, es realmente hay situaciones en donde es muy frustrante y hay momentos en donde no da gusto y querés dejarlo todo, como quien dice. Entonces realmente es como ya Domitila está así lavada de cerebro, es una carrera, ¿verdad? Ser investigador es una carrera, es algo que vos tenés que iniciar y pasar por diferentes procesos, y no es que se hace de la noche a la mañana. Y pasás, así como vos pasás en el ámbito profesional por diferentes etapas, por diferentes fracasos, errores, después éxitos, y todo es lo mismo, pasás por lo mismo. Entonces, imposible no es, ni que cualquiera, como todo ese comentario, tampoco hace falta, ¿verdad? Pero sí tiene que ser consciente, ¿verdad? Uno en qué se está metiendo y hacer ese proceso. No existe de la noche a la mañana nada, pero no existe nada de la noche a la mañana. O sea, si vos preguntás, en la vida existe nada. Entonces, esto es lo mismo, o sea, hacer investigación es lo mismo que la vida, lo que vos elijas hacer en la vida. Todo va a tener un proceso, todo tiene un aprendizaje y todo depende de tu voluntad y de que vos seas perseverante, ¿verdad? Como siempre dicen, nadie llega porque corrió más rápido, sino que llega porque es perseverante a sus objetivos. Y eso nomás es, o sea, no hay ningún secreto detrás. Pero sí tenemos muchos obstáculos, eso sí. ¿Quieres decir algo? Sí. Nosotros mismos como investigadores muchas veces nos quejamos y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se le ocurrió de hoy a mañana que es un investigador? Y esa, como dijo Cintia, es una carrera, ¿verdad? Y es una carrera que requiere su respeto también, ¿verdad? Mucho se ha luchado para tener un sistema nacional del investigador y una carrera de investigador. Y lo importante es formarse, ¿verdad? No es que yo de hoy a mañana voy a publicar en la revista del primer cuartil, eso es imposible. Yo tengo que formarme, yo tengo que leer, tengo que hacer miles de sacrificios, ¿verdad? Yo entiendo, ahora la juventud quiere todo rápido, en un segundo, ¿verdad? No, y hay procesos que llevan tiempo. A lo mejor yo tengo que dejar de estar con mi familia, ir fuera del país a hacer un posgrado y pierdo muchas cosas, ¿verdad? O tengo que dejar de compartir un fin de semana porque voy a hacer un posgrado,
o a lo mejor me quejo y digo, pero a mí no me están pagando por esta hora de trabajo y son las 11 de la noche, pero en Nueva York dentro de 3 horas cierra una convocatoria de proyecto y yo tengo que estar despierta para hacer eso. Entonces, realmente si uno quiere hacer esta carrera, tiene que hacer muchos sacrificios y no es fácil. Nadie te va a venir a poner una alfombra roja porque llegaste de tu posgrado, ni por más que vengas de Harvard, no importa eso. Pague tus derechos a piso, lo primero que va a escuchar. Se hace pagar el derecho a piso y hay muchas sinsabores que uno tiene por el camino y después se va curtiendo. Y yo tenía un profesor que era en el posgrado, él era medio cruel, yo creo que con el tiempo uno va tomando crueldad, sino que realmente él tenía 3 alumnas y a veces era muy cruel. Decía, vos vas a tener éxito, vos más o menos y vos no, vos vas a ser técnico, ¿verdad? Suena súper horrible lo que él decía, pero realmente, además de la formación, uno tiene un perfil, ¿verdad? Y ciertas habilidades que le permiten poder desarrollarse como un investigador de manera independiente. Si yo quiero ser alguien dentro de esta carrera, yo tengo que ser fuerte, tengo que ser perseverante, tengo que ser independiente, ¿verdad? Esas son 3 cuestiones principales y aprender a no escuchar lo que le dice la gente. ¿Que no te gusta que yo sea buenísimo? Veremos en unos años. Sí, yo creo que, bueno, estoy completamente de Y el acuerdo. descuero. Eso nomás es importante que haya resaltado eso, Amanda, porque, bueno, el comentario es cruel, o sea, habla más por el don de gente, como decir, pero hay mucha gente que cree eso también. O sea, que se despierta un día, como decimos, y o entonces por la que tengo un permiso del PRONI, luego fue algo que se quedó así. Antes con el PRONI, yo llegué de Paraguay, el PRONI no había incentivo financiero. Entonces, bueno, es una categorización. Pero en el momento que surgió el incentivo, muchas personas empezaron, tengo que ser PRONI, yo quiero ser investigador. Y es fácil ser investigador porque está enfrente de la computadora muchas horas al día, porque lastimosamente no es facebookeando. Entonces, la gente tiene una romantización de la carrera en sí, que es mucho más lo que dice la profe Andrea, la verdad, que la parte romántica de las cosas. Pero no, es imposible. Personas, obstáculos en el camino va a haber. Yo pasé con una personalmente de iniciación científica que llegué a desentenderme de lo que era mi tutora y le digo, vos no tenés vocación para ser investigadora. Entonces, bueno, estoy acá y creo que no tenía razón. Entonces, sí, va a encontrar, ¿cómo va a encontrar personas maravillosas? Yo tuve buenísimas tutoras, maestría y doctorado también, no abundar de decirle, pero que te ayuda muchísimo también. Pero ahí es, exactamente. No importa, es porque a veces la gente quiere relacionar con edad, con carrera, vos tenés que empezar. Y es un camino así. Entonces, lo primero ya me ha pasado, inclusive compañeros de trabajo que llegaron y dijeron, yo tengo una investigación que quiero hacer, que no es investigador, o sea, que no es una persona que se está formando, porque ¿qué es la carrera de investigador? Mínimo tiene que hacer un posgrado. Vamos a ser conscientes. O sea, en cualquier lugar del mundo no existe investigador científico sin un posgrado. Entonces, ¿cómo hago esa carrera posgrado? ¿Cómo hago esa carrera de investigador que dicen que es una carrera? ¿Cómo? Primero tienes que tener tu carrera de grado, hacer un curso de especialización o de posgrado, una maestría, un doctorado. O sea, son escaloncitos, porque vas aprendiendo cosas, no es título nomás también, quiero decir, no es un cartoncito nomás. Bueno, el doctorado, maestría, ¿en qué? En tu área, y algo que yo quiero trabajar también. No te sirve que hagas una maestría o posgrado para tener el cartón nomás, que no te va a enseñar lo que vos querés trabajar y te va a ayudar eso, te va a ayudar. Y bueno, ya me ha pasado que se acercó gente a mí y me dijo, sí, quiero hacer, bueno, vamos a empezar por otras cosas, hacer una búsqueda. Vos sabés que acá en el CEMIC, por ejemplo, nosotros hacemos seminarios, estamos tratando exactamente de formar como iniciación científica, no solo joven. O sea, los compañeros, no jóvenes en el sentido, pero jóvenes encima chiqueos, no criaturas, no jóvenes que están en la carrera de grado, te quiero decir. Nuevos, exactamente. Entonces la idea es
compartir, hacer seminario científico, que está compartiendo nuestra experiencia con todos, que pueden, que tengan voluntad, y eso es un camino. Bueno, si ve que va a tener un montón de obstáculos, y si no le gusta, va a desistir también. Entonces, así es más vocación, la verdad. Suena romántico, no es lo ideal, decimos, no nos gusta decir eso, pero es mucha vocación, mucho amor. Pero la humanidad suele romantizar más luego, porque la maternidad también todo el mundo romantiza y no tiene absolutamente nada de simpático ser madre, ¿verdad? Pero bueno, no lo digo.